eh, me siento en la necesidad, dada la nota que ha salido publicada por el desgobierno cubano a través de su cuerpo represor de salud pública. Espero que me oigan, ¿no? Bueno, no sé si debo empezar, pero les decía que me siento en la necesidad, en la responsabilidad, que después de ver, de leer la nota que ha publicado el 11 de mayo el desgobierno cubano a través de su órgano represor de salud pública sobre el estado de Luis Manuel Otero Alcántara. Aquí tengo la noticia que la voy a ir leyendo y la voy a ir analizando para despedazarla como de costumbre y luego terminar como colofón con algo que será una espada de Damocles sobre ese desgobierno carnicero. Dice, la dirección del Hospital Universitario General Calixto García emitió un comunicado este martes donde dice que Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra sintomático, con tratamiento dermatológico y alimentándose voluntariamente. Primero, si tiene tratamiento dermatológico no es asintomático, tiene sintomatología de alguna enfermedad de la piel básicamente. Eh, entonces no es asintomático. Si no es asintomático, adicionalmente, ¿qué hace recluido un ciudadano civil que no está preso dentro de una institución de salud pública cubana? ¿Qué hace esa persona recluida en ese lugar? ¿Por qué está internado? No es posible justificar ese análisis. Son tan estúpidos, son tan básicos, son tan elementales que todas las mentiras que dicen, todo es fácilmente desmontable. Entonces continúa y alimentándose voluntariamente. No entiendo qué es lo que se está alimentando voluntariamente, si por qué está recluido, por qué no está en su casa, si no hay ningún problema. ¿Por qué no está en su casa? ¿Por qué no dejan que él hable directamente? ¿Por qué él no está en su casa? Pero no que hable desde una institución de salud pública, no, desde su casa, donde le corresponde estar y que donde ustedes, de gobierno cubano, han violado flagrantemente todos sus derechos humanos. Luego sigue, como se había informado anteriormente desde el pasado domingo 2 de mayo, el ciudadano cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que es civil, que no es preso y que lo tiene recluido en un hospital, se encuentra ingresado en el Hospital Universitario General Calixto García con un diagnóstico de inanición voluntaria referida. Es un diagnóstico de inanición voluntaria referida. Si dice referida y no es de facto, es porque los médicos dudan de que él haya hecho una huelga de hambre y de sed por 7 días y 8 días una huelga de hambre, porque dicen que es referida, es decir, que el paciente la refirió, no que está constatada médicamente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo recluiste? ¿Por qué lo recluiste? ¿Por qué lo has internado? Además de violando los acuerdos de Malta sobre un huelguista de hambre y de sed, que irrumpiste nuevamente en su casa, que usaste al personal de bata blanca, que son parte de tu ejército carnicero y criminal, te metiste en su casa, allanaste su casa, lo sacaste violentamente de su casa y te lo llevaste de madrugada como un burdo ladrón, como un burdo delincuente, como un criminal, como un mafioso, que es lo que es ese de gobierno cubano, lo que eres tú. Continúa diciendo, publicada una nota en el perfil de salud pública de La Habana, en esa dirección de salud pública de La Habana. Ok, continúa la nota, dice así, durante su estadía en esta institución de alto nivel de especialización y tradición en los servicios. Sí. ¿Te acuerdas en el 2006 el cirujano jefe del servicio en aquel momento de cirugía, uno de los cirujanos más connotados de ese hospital universitario, que me dijo que para poder operar a mi hermana yo tenía que pagarle 200 cook? ¿Te acuerdas? En el 2006 que yo no tenía ese dinero para poderlo pagar. ¿Te acuerdas? Que me pedía dinero porque había que pagarle a las enfermeras y a cada personal del salón un dinero para poder operar a mi hermana. Esa es la institución de alto nivel. Esa es la institución de alto prestigio. Adicionalmente, no era él el que iba a operar. Quien iba a operar era el doctor Fleite, Gilberto Fleite, uno de los pocos capacitados cirujanos oncólogos de Cuba,
que ustedes se dieron el lujo de votar del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, donde era el jefe de servicio de cirugía, una persona no solo avesada en los términos de cirugía, sino en términos generales para la vida, y ustedes lo votaron simplemente porque era una persona incómoda desde el punto de vista político y por la envidia para meter en su cargo, para poner en su cargo a la bestia de Erasmo, el asno, el verdadero asno. Entonces, esa es la institución de alto prestigio. La institución que me pedía en el 2006 200 CUC para operar a Omar Isabel Ruiz Urquiola, la paciente oncológica que yo venía salvando y a cuestas, con todas las piedras que me puso en el camino el Ministerio de Salud Pública para matarla. Esa es la institución de alto prestigio. Luego dice, cumpliendo los protocolos que garantizó la recuperación de su estado de salud. ¿Cuál estado de salud? Si la inanición es supuestamente referida, ¿cuál era el problema que tenía? Si tú ni la pudiste constatar, tú no la pudiste constatar, si tus médicos fueron incapaces de constatar, poniendo en duda que él había hecho una huelga de hambre y de sed, no entiendo por qué te contradices y dices que ha habido una recuperación de su estado de salud. Si era referida, tú no la pudiste constatar. Entonces, continúa, estos mentirosos de bata blanca, ellos que van a pagar porque son unos criminales. Hay un rostro detrás de todo eso y siempre hay personas que son honestas dentro del sistema de salud pública, y esas personas atemorizadas un día van a hablar, porque un día se les va a pedir cuentas a ellos, lógicamente, a un jefe verdaderamente de servicio, a los médicos que estaban allí, se les va a pedir que hablen, que digan la verdad. Cumpliendo los protocolos de atención hospitalaria establecidos para estos casos. ¿Cuáles casos si es diferida? Volvemos de nuevo a la misma historia. Los principios de la ética médica cubana, la ética médica cubana que me cobraba 200 CUC para operar a Omar en el 2016, en el 2006, la ética cubana que me negó hacerle una prueba de marcadores moleculares antígenos contra el HERV-2 para poder perfilar su tratamiento médico porque la querías matar. ¿Te acuerdas? Pero no solo a ella, al grueso de las mujeres cubanas que ingresaron en el 2005, nunca le hiciste el HER2, la prueba de anticuerpos monoclonales para detectar si era HER2 positivo, porque los tratamientos en consecuencia, que era la inmunoterapia, eran más caras. Y eso era en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Imagínense qué quedaría para el resto de los servicios oncológicos desvalidos de ese archipiélago cárcel. Imagínense. Ese es los principios de la ética médica cubana. Cuando tú me dijiste, cuando el jefe de servicios oncológicos catalá en el Hospital Clínico Quirúrgico CIMEC de Playa me dijo que lamentablemente no se le podía poner una terapia de primera línea a mi hermana porque, imagínense, era muy costosa y entonces ella iba a morir de todas formas, que lo mejor era ponerle cualquier cosa paliativa porque ella se iba a morir y ellos no tenían dinero para poder atender a todas las mujeres que todas están muertas. Pero ¿te acuerdas cuando llegué en el 2005, en un agosto del 2005, al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, donde todos los doctores del servicio de mastología, excepto la doctora Rubio, en aquel momento la jefa del servicio de mastología y hoy en día la que está al frente de la Oficina Nacional de Cáncer en Cuba en el Ministerio de Salud Pública, fue la única persona que me dio el beneficio de la duda. Todos los demás le dijeron a ella, en mi cara y en la cara de la paciente, que no había nada que hacer, que era gastar balas por gusto. Y es la única que sobrevive. Estamos hablando entonces de esa ética médica cubana. No, pero podemos seguir diciendo sobre la ética médica cubana. ¿Te acuerdas cuando tuve que hacer cartas al esbirro, asesino, presidente, puesto a dedo también en Cuba por el hermanito Fidel Hipólito Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, que le tuve que hacer varias cartas en diferentes momentos para exigir la compra del lapatinib, del trastuzumab, del pertuzumab,
cuando por primera vez aún mostrando las evidencias científicas que la terapia de docetaxel se debía de hacer combinada con celoda, y ustedes, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, empezando por la base del director Céspedes en el Instituto Nacional de Oncología, me dijeron que no, que en la norma cubana eso no estaba contenido y que la norma cubana era un top en oncología y que solo el Celoda se usaba separadamente para los pacientes de cáncer de colon. ¿Te acuerdas cuando yo tuve que ir a casa de una paciente a buscar que había fallecido una muchacha enfermera adicionalmente de las filas de ustedes, que la dejaron morir con un carcinoma inflamatorio de mama y que dejó a una criatura de 1 o 2 añitos, y que yo tuve que ir allí para comprarle el Celoda que su hermano se lo había traído de Puerto Rico, y que el padre y sus familiares me dijeron, no, 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 nosotros no te lo vamos a vender, nosotros te lo vamos a dar porque hemos visto como tú has dado una pelea con toda esta demostración que nos has enseñado a nosotros, aún no siendo médicos? Estamos hablando de esa ética médica, estamos hablando. Podemos seguir más. ¿Te acuerdas en el 2016 cuando le negaste por enésima vez la apuesta del trastuzumab y asumiste que tú habías mandado a comprar un lote a punto de vencerse en 5 días, solo de ciento y pico de dosis, que no alcanzaba ni tan siquiera para el 50% de las mujeres en el país, y que lo hiciste a través de la oficina de la Roche en Cuba con la ingeniera delincuente Miriam Vilaragú, que representa los intereses de la seguridad del Estado e infiltrada en la Roche en Cuba? ¿Te acuerdas cuando compraste ese lote y lo llevaste al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, y la farmacia lo rechazó porque sabía que no podía dárselo a las pacientes porque era vencido y que no podía dárselo a las pacientes? ¿Te acuerdas cuando existen las grabaciones del personal de salud pública que tiene que ver con la farmacología, etcétera, del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, cuando me dijo que, bueno, Ariel, tú sabes, estamos en el mes de noviembre, esto llegará en el primer trimestre, probablemente al final del primer trimestre del año 2017? Entonces ya para ese entonces estaría muerta mi hermana, como estaría muerta el resto de las pacientes. ¿Te acuerdas que por eso tuve que empezar una huelga de hambre y de sed frente al servicio de quimioterapia en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de esa ética médica? Estamos hablando de la ética médica. ¿Te acuerdas cuando le pusiste placebo usando el doctor Braulio de pertuzumab para matarla, y las lesiones comenzaron a aumentar? Cuando yo estaba preso en el 2018, cuando me llevaste preso para que ella no pudiera hacer el ejercicio cívico por mi vida, por sacarme en libertad. ¿Te acuerdas de todo eso y de otras cosas más que te voy a memorizar en el lugar adecuado? No hay perdón para ustedes porque ustedes son unos criminales. Miguel Díaz-Canel, la familia Castro, sus esbirros dentro del sistema de salud pública de Cuba, que mata, que asesina a los ciudadanos cubanos. Te vas a acordar de mí, te vas a acordar más todavía. No te preocupes, esto que es histórico va a regresar en otro ciclo, porque ustedes saben lo que han hecho. Ustedes son unos criminales y sus médicos, los de base, que son los que yo puedo identificar, van a pagar. Y ellos, con tal de disminuir su sanción, esté vivo o yo no para verlo, van a denunciarlos a ustedes. Y todos van a ser delatados por asesinos. Dice más, sin contar lo que hiciste conmigo en el 2018. Lo que hiciste conmigo en el 2018, en el 9º día de mi huelga de hambre y de sed, que usaste tu aparato represor con una dosis, sabes bien de qué cepa, de el HIV, obtenida en el laboratorio de la Defensa Civil, y me la inoculaste en una jeringa de destroza concentrada cuando yo tenía un suero propiamente de destroza diluida. Me adicionaste eso para aniquilarme, para silenciarme, pero mi cuerpo respondió de otra manera y mi mente pudo asociarlo todo y, con los avances de la técnica, demostrar lo que hiciste, y por eso vas a pagar.
y por eso entré a Naciones Unidas. Rompí la puerta contra el ciudadano cubano. Rompí tu cómplice de Michelle Bachelet, que fue entrenada como su marido por la Stasi alemana, quien le difirió una beca para terminar hacer su estudio de medicina en la Universidad Humboldt y se convirtió en una criminal, cómplice de ustedes. Y teniendo en cuenta las pautas contenidas en la Declaración de Malta. En la Declaración de Malta, un hombre que tú raptaste, empezaste, allanaste su casa privada, porque no era un preso, estaba en su casa, era un ciudadano, es un ciudadano libre, y allanaste su casa y lo robaste, y tú estás diciendo que cumpliste la Declaración de Malta. No, chicos, ustedes no tienen vergüenza ni para mentir. Ustedes no tienen un mínimo de inteligencia ni para mentir. Son burdos en sus mentiras. Continúo. Dice que desde su ingreso el activista ha ingerido voluntariamente alimentación líquida y sólida que le ha aportado las calorías necesarias. Claro, las calorías necesarias. Si ese hombre estuvo en una huelga de hambre y de sed, no referido como dicen ustedes y como dice él, cierto, de 7 días, ese hombre debió haber perdido como mínimo 7 kilogramos, acorde con mi propia experiencia. Sin embargo, la persona que ustedes ponen es una persona totalmente recuperada, vaya, ustedes deben haberlo alimentado con proteínas especiales, con alimentos especiales de astronautas para en tiempo récord poder incorporar la masa muscular y desarrollarlo todo de manera eficaz. Ahí realmente yo pongo en duda otras cosas, pero bueno, en fin. Si ha ingerido voluntariamente alimentación líquida y sólida, ¿por qué lo tiene recluido? ¿Tú te acuerdas después de 16 días en los que yo no tomé agua, en los que yo no me alimenté, en lo que lo único que tú pudiste hacer a partir del sexto día, concluido el sexto día, fue ponerme una infusión endovenosa de cloruro de sodio y de destroza diluida, y que al 16 días, acabado el 16 día, el 17 día me dijiste que todos mis parámetros fisiológicos celulares eran normales y que yo podía regresar a mi casa. Claro que yo iba a regresar a mi casa. El día antes no lo hice cuando tuve mi libertad, justamente porque me engañaron y me dijeron que le habían avisado a mi hermana y que mi hermana estaba en camino. Mi hermana llegó al otro día con Oscar Casanella. Y por eso fue que cuando yo desperté, yo me había dormido profundamente, vaya usted a saber, pienso que me había dormido yo solo profundamente y cuando desperté ya ellos estaban realmente en el camino y no por usted, no lo supe por los miembros de salud pública, esta vez que no me engañaron ellos, fue una persona de Somos Más que fue a verme y que me dijo: Ariel, no te preocupes, ellos sí están avisados y están en camino y están a punto de llegar. Igualmente, a solicitud expresa del paciente, fue interconsultado por la especialidad de dermatología, recibiendo el tratamiento correspondiente. ¿Qué tiene? Tiña. ¿Qué tiene? ¿Qué afección dermatológica tiene? La cogió en el hospital, ¿no? Porque si él no entró con una afección dermatológica, ¿cómo ahora tiene una afección dermatológica? No entiendo nada. ¿Quién le produjo la afección dermatológica? La inmunodepresión, si come y toma agua desde el primer momento que ustedes lo recluyeron en ese lugar. Aprendan a contar historias macabras, aprendan a contarlas, al menos que sean creíbles. La dirección del Calixto García dijo además que en su estancia hospitalaria, su estancia en el hotel, básicamente allí de turismo, realizando varias caminatas en horarios diurnos por las áreas comunes del hospital. ¿Para qué? Para él se convirtió de momento en ingeniero en cuestiones, en tecnologías de la salud, o quizás lo hiciste doctor para analizar las infraestructuras médicas, cómo podrías mejorar todo el desastre de infraestructuras médicas que es ese hospital y que toda la vida lo ha sido, toda la vida después de la revolución, lógicamente, que lo ha sido.
Dan pena a todos ustedes. Si camina, si no tiene problema, ¿por qué lo tienes recluido? ¿Por qué lo tienes recluido? Actualmente se encuentra asintomático. Volvemos de nuevo a lo sintomático. No puede estarlo si lo estás tratando por una dermatitis, que vaya usted a saber lo que le has metido o lo que será. Vaya usted a saber cómo puede ser asintomático. Y de la huelga y de hambre ese no puede ser asintomático porque tú dices que es referida, porque nunca creíste tu Ministerio de Salud Pública que hizo una huelga de hambre y de sed, porque su condición era perfecta. Come y toma agua, ¿de qué estamos hablando? Porque lo tiene recluido. Y este es el colmo de compartir la información de su evolución clínica, claro. Como mismo, la seguridad del Estado en un momento publicó sus fotos íntimas, realmente anatómicamente íntimas de él. Ahora le van a pedir permiso a los sicarios de bata blanca para publicar el parte de clínico de Luis Manuel Otero Alcántara. Da risa. Si ya tú publicaste su vida íntima, fotos de su vida íntima, de sus parejas, sin tener la más mínima piedad. ¿Qué protocolo respetaste en aquel entonces? El de Castro, el de Hipólito Castro, claro está. Es básicamente lo que quiero aclararles a ustedes sin tener en cuenta todo el contexto de un hospital militarizado, sin tener en cuenta de que no dejan entrar a los representantes del movimiento San Isidro al hospital, que no dejan entrar a sus amigos y que tienen a dos parientes que supuestamente aliados, manipulados por la seguridad del Estado. Ustedes van a pagar, ustedes van a pagar. Recuérdense que como Hitler y sus secuaces pensaron que ellos eran omnipotentes, que no iban a comparecer nunca, que ellos iban a ser los hegemónicos del mundo. Ustedes van a pagar, ustedes van a estar en manos de la justicia internacional como criminales. Ustedes lo van a estar y no se preocupen que no va a ser solo por estos casos que yo he descrito anteriormente, no, hay otros episodios que ustedes saben que han hecho, pero en este mundo de ciencia y de ciencias médicas, más rápido se coge un mentiroso con cojo. Recuérdense que se lo estoy diciendo y prepárense para lo que viene. Abusadores, criminales, de gobierno cubano, criminales y todos sus aliados que han tenido otros criminales que por cuestiones económicas, por prebendas de turismo, incluso hasta sexual, de los dineros que han tenido las compañías y que los han tocado como el sinvergüenza de Borrell, el, uno de los vicepresidentes de la Unión Europea, para todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Dan pena, dan vergüenza. Ustedes son la vergüenza de la humanidad. Ustedes son parte de esa vergüenza histórica de la humanidad, de la revolución cubana. Vergüenza siento de ustedes, más que asco, vergüenza. Adiós amigos, hasta la próxima transmisión.